Apoyamos los esfuerzos misioneros tanto en el país como fuera. Quizás muchos no saben, pero ella nos ha Bienvenida, un gusto de verles. Nuevamente saludos a quienes se han ido sumando a este tiempo, a este último domingo del mes de septiembre, y a quienes desde sus hogares, desde sus lugares, como siempre decimos, nos pueden acompañar y seguir entonces esta transmisión, la transmisión entonces de este culto. Hermanos queridos, vamos en esta hora a reflexionar en la palabra del Señor, dado que también hemos venido justamente a tomar contacto con la palabra del Señor en la reflexión justamente de esta mañana. Bueno, hermanos, sí, ahí está allí. Nos encontramos en el mes de la Biblia, el mes de septiembre, mes de la Biblia, y tradicionalmente ha sido septiembre el mes de la Biblia debido al siguiente motivo, dado que un 26 de septiembre del año 1569, no se olvide, 1569, se imprimieron aquellos 2.600 ejemplares de la primera Biblia en español, la primera Biblia en español, dado que estaba en los idiomas originales, después griego, luego latín, y luego se imprime en español, ya, y es la llamada Biblia del oso. Esa Biblia es así, sí se llama, porque en su portada, ustedes verán, aparece justamente un árbol, un panal y un oso que está bebiendo de la miel que destila del panal, como también lo dice el libro de los Salmos en uno de sus capítulos. Así que por ese motivo, por ese gran evento de tantos ejemplares impresos al español, es que septiembre entonces ha quedado como el mes de la Biblia. Entonces, hermanos, hablar de la Biblia es un tema interesante, es un tema del cual siempre estamos aprendiendo, y es importante saber lo que tenemos en nuestras manos. ¿Cuántos hoy, en este minuto, tienen una Biblia en sus manos? ¿Cuántos en estos minutos en su casa tienen una Biblia en sus manos? La verdad que es interesante notar que esta Biblia tiene sus orígenes en el pueblo hebreo, ya dado que ellos a sus escrituras, que las que nosotros denominamos Antiguo Testamento, ellos no las denominan así, son las escrituras, o en otras palabras es la Tanakh. Así es el nombre hebreo de la Biblia hebrea, y que tiene divisiones distintas a las nuestras. Esa palabra Tanakh viene de tres, o de la suma de tres palabras. Una es la palabra Torá, y Torá significa, traducido al español, significa, muy bien, gracias, ley. Y ahí están los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y luego aparece Deuteronomio, ya, y son llamados los libros de la ley porque ahí encontramos cómo Dios le entrega a Moisés, ¿dónde? En el monte Sinaí, los libros o la ley. Y luego los hebreos tienen una segunda división llamada los profetas o Nebihim, y ahí tenemos ya los otros libros como Josué, Jueces, el libro de Samuel, el libro de Reyes, que es un solo libro, no dividido en primero de Reyes ni segundo de Reyes. Para los hebreos es un solo libro, Reyes, Samuel, después tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, y todos los otros 12 escritos llamados en nuestra denominación como libros históricos. Así que ahí están los profetas. Y la tercera división que tienen los hebreos, los judíos, en su Biblia, en su escritura, o la Tanakh, es la que se denomina escrituras o Ketuvim. Entonces, si uno suma Torá, Nebihim con Ketuvim, se forma esta palabra llamada Tanakh. Ese es el nombre de la Biblia hebrea. La Tanakh es la Biblia hebrea, y esta última división ya está reuniendo a los libros poéticos como Salmos, Proverbios, Job, después está el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, están los históricos como Daniel, Esdras, Nehemías y el libro de Crónicas. Así que, hermanos, les comparto esto porque esta es la escritura.
nosotros las escrituras de lo que llamamos Antiguo Testamento se las debemos al pueblo hebreo, al pueblo judío, que fueron muy celosos en la selección de los libros, en la selección de los documentos, de tal manera que tienen este orden, esta organización. Son 24 libros, son solo 24 libros. ¿Cuántos libros hay en nuestra Biblia que usamos comúnmente, el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Bien, hermanos, gracias. Pensé que esto iba a ser mejor. La Biblia hebrea tiene 24 libros, que son los que acabamos de ver. La Biblia nuestra, el Antiguo Testamento, que son 39 libros, viene porque en el año casi 300 a.C., por 72 judíos, tradujeron la Biblia, la escritura hebrea, al idioma griego, y cuando la traducen al idioma griego, allí por el 250 al 100 a.C., en Egipto, Alejandría, entonces le hacen esta división y separan Samuel en primero Samuel y segundo de Samuel. Crónica en primero de Crónica, segundo de Crónica, y de 24 libros aumentó a 39 libros como los tenemos hoy día. ¿Ya? Esa es la famosa versión, la Septuaginta o la Septuaquinta, ¿ya? Que viene del número romano 70, ¿ya? Y entonces se permitió de esa manera que la Biblia o las escrituras de la antigüedad en aquel momento pudiesen ser leídas por todo el mundo conocido de habla griega, y ya no solamente en arameo y en hebreo. ¿Vamos bien? ¿Amamos más nuestra palabra ahora que sabemos un poco más de la Biblia? Si no nos llegó la Biblia, la tenemos en nuestras mesas de un momento para otro. Hay toda una historia. Así que gracias al pueblo hebreo, al pueblo judío, que tiene esta escritura y nos legó a nosotros como iglesia estas escrituras a las que hemos llamado Antiguo Testamento o Viejo Pacto, que algunos también le llaman. Si seguimos avanzando, nos vamos a la otra parte que puede ser más familiar para muchos en el mundo evangélico, que es el conjunto de los libros, los llamados libros, cartas o documentos del Nuevo Testamento, que en total suman, gracias, en total, usted lo dijo en su casa, 27 documentos. 27 documentos. En el Antiguo Testamento son más libros, pero ya entramos al Nuevo Testamento, que ya son escritos documentos, que son los documentos biográficos, como son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tenemos ya otro documento histórico, como es el libro de los Hechos, y tenemos las 13 cartas del apóstol Pablo, un documento, un libro apocalíptico, profético, como es el libro de Apocalipsis. Bueno, ahí está apareciendo en sus pantallas, y después lo puede ver en la transmisión, esta división clásica que se ha hecho dentro del mundo cristiano evangélico acerca de los documentos, libros o escritos del Nuevo Testamento, que son los evangelios, solo un libro histórico, las cartas paulinas. Cuando hablamos de Paulina, estamos hablando de las cartas de el apóstol Pablo, que son 13 cartas, ya. Y si seguimos avanzando en el resto de los documentos, ya encontramos esas cartas generales, que son cartas que fueron escritas, en este caso, como aparece allí, por hebreos, o sea, la carta a los hebreos, que se desconoce quién es su autor hasta el momento. A algunos se lo atribuyen a Lucas, al apóstol Pablo, pero no hay claridad, ¿ya? Pedro, Juan, que son cartas que fueron escritas para ser leídas en toda iglesia, en todo lugar, a diferencia de las cartas del apóstol Pablo, que fueron escritas directamente a alguien o a alguna iglesia en particular. Pero estas cartas generales para todo lugar donde haya un grupo de hermanos. Bueno, y se cierra este canon, este conjunto de todos los documentos del Nuevo Testamento con el famoso libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis es una palabra griega, ¿ya? Y que significa revelación en español. Entonces, hermanos queridos, tenemos en nuestras Biblias un conjunto de libros, documentos, cartas, biografías, que en total todos estos libros, documentos, cartas, biografías suman un total de ¿cuántos? No lo puede olvidar, 66 libros, cartas, documentos, en fin, 66. Es interesante, tenemos una vasta
un vasto trabajo literario en nuestras manos. Tenemos un trabajo literario que ha sido digno de alabanza, de elogio y de reconocimiento en muchos lugares. Suele suceder que personas que no pertenecen al mundo cristiano reconocen y alaban más este documento que los mismos cristianos. Qué curioso. En otros lugares se reconoce por los géneros literarios que contiene la Biblia, por la cantidad de relatos y por la vasta historia que aparece en la Biblia, porque hay una historia que está siendo contada detrás de esta Biblia. Es nuestra Biblia un libro con 1189 capítulos y con una cantidad de 2930 personajes que encontramos en la Biblia. Por lo tanto, ¿merece que la leamos completamente? ¿Cuántos la han leído totalmente? ¿Cuántos han leído totalmente la Biblia al menos una vez? ¿En su casa? Dijo que sí. Es triste saber que dentro de las iglesias y el mundo cristiano evangélico, los que han leído la Biblia totalmente son muy pocos, muy pocos. Muy pocos porque siempre hay otras cosas que hacer, que ver. Hermanos queridos, pero vamos para allá porque hoy día tenemos que leer la Biblia de tapa a tapa. ¿Te gustaría? No va a ser ahora, pero en su casa lo puede hacer. Pero sí quiero citar, hermanos, a continuación, algunas frases que me quedaron marcando hace unos domingos. ¿Se acuerdan que estuvimos compartiendo la palabra? Estuve acá hace unos domingos y cité lo que otros han dicho acerca de la Biblia. De esas citas, no las voy a tomar todas, me quedé con 3. Me parecieron relevantes, así que les quiero recordar, no sé si alguno de ustedes las recuerda, 3 citas que quiero recordar nuevamente esta mañana, si usted no estuvo ese domingo. Y las recordamos. Esta la dijo Abraham Lincoln, que fue el presidente 16º de los Estados Unidos y que ascendió a la presidencia cuando él tenía 52 años. Y Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre, dice, se contiene en la Biblia. Si lo dice él, qué interesante poderlo considerar. Si nosotros nos preguntaran a la salida del templo, un hermano, una hermana con características de periodista, ¿ya? Y con su micrófono y con su cámara encendida, nos sorprendiera a la salida del hall antes de irnos a la casa o tomar el vehículo, ¿cuál es su opinión acerca de la Biblia? ¿Qué es lo que usted diría? ¿Qué es lo que usted diría desde su casa si a usted le preguntaran en la calle, en el metro, en la micro, un grupo de jóvenes cristianos estuviera haciendo una encuesta? Dígame su opinión acerca de la Biblia. ¿Sería tan extensa como esta opinión? ¿Sería tan profunda? ¿Sería con esta visión tan amplia? Revisemos cuál es nuestra opinión acerca de la Biblia. Ahora le invito a que usted en su puesto construya, por favor, construya su opinión de la Biblia ahora. No la escriba, pero construyala en su mente. Y si tiene algún papel en su Biblia y algún lápiz, ¿por qué? También la puede empezar a describir y anotar. Si algún día le sorprenden y le preguntan, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas de la Biblia? ¿Qué es lo que podríamos decir? Vamos a una segunda. Resulta que David Platt, como aparece allí, que es un pastor en Washington, Estados Unidos, de la iglesia McLean Bible Church, dijo esto en una oportunidad. Si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios, si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora desde la vereda de un pastor en una iglesia allá en Estados Unidos. Conocer la gloria de Dios, experimentar la belleza de Dios y queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. No podemos pedir algo si primero no hemos estado ahí frente a la Escritura en nuestro lugar secreto de la oración. Así que, hermanos, termino con otra intervención, otra opinión de George Mueller.
Él fue un predicador misionero, nació en 1805. Y saben, se cuenta de George Mueller, que se cuenta, se dice y se asegura que él leyó la Biblia más de 200 veces. 200 veces se cuenta de él. Él dijo, el vigor, y esta me encanta mucho, y el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. ¿Se entendió? O sea, hay una relación en estar bien espiritualmente cuando la Biblia ocupa un lugar importante en nuestras vidas. En la medida que yo esté en contacto con la Biblia, eso se va a ver reflejado en una vida espiritual firme, sólida y madura. Cuando vemos que esto no es así en la vida de un creyente, preguntemos inmediatamente, ¿estás leyendo tu Biblia? Y nos dirá, no la leo muy a lo lejos, pocas veces o a la rápida. Ese será un creyente inmaduro, inseguro, inestable, le va a faltar perseverancia, le va a faltar crecimiento, se verá reflejado y se quedará dormido en las predicaciones. Esa es otra cosa. Siempre va a haber algún detalle y uno se preguntará, ¿por qué? Ahí está. Un cristiano que no lee la Biblia, que no ora y que no tiene su tiempo con Dios, siempre estará buscando que otros oren por él, siempre estará dependiendo de otros porque no sabrá caminar por sí solo con el Señor. Entonces, hermanos, vamos a pensar en el mensaje de hoy, al cual le he puesto como título, Vidas tocadas y transformadas por la palabra. Vidas tocadas y transformadas por la palabra. Para esto he querido tomar dos relatos bíblicos. No los he querido tomar del Nuevo Testamento como nosotros le llamamos, sino que los he querido tomar del Viejo Pacto, del Antiguo Testamento, o como dicen los hebreos, ¿cómo se llama su Biblia? La Tanakh. De la Tanakh, unos en el libro de Nehemías y otros en el segundo libro de Reyes o en el libro de Reyes. Entonces le ruego que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 9, y usted que está en su casa también le invito a que también abra su Biblia, busque ahí su Biblia en Nehemías capítulo 8, versículo 9. Versículo 9, lo tiene allí usted, abra su Biblia. Yo también acá, Biblia en el libro de Reyes, libro de Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. ¿Qué había pasado? Habían pasado ya los 70 años de esclavitud, de exilio del pueblo hebreo en Babilonia. Babilonia había caído y ahora estaba el imperio persa. Y el imperio persa permitió que los hebreos que estaban esclavos en su tierra pudiesen regresar a la tierra. ¿Para qué? Para reconstruir la ciudad, reconstruir el templo. Dios tocó a esos gobernantes y permitió que el pueblo hebreo que llevaba 70 años de esclavitud volvieran a la tierra. Y empezaron a regresar de grupos, un grupo, otro grupo, para reconstruir el muro de la ciudad y después avanzar con el templo de Jerusalén, avanzar con las casas. Así que esto es lo que estamos viendo acá, que están retornando y se encuentran con que la tierra está desolada y hay que volver a levantarla. Y parte de esa historia está en Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 9. Pero ¿saben? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Usted con su Biblia, por favor, comience ahora a leer ese pasaje. Comenzamos. Comience a leerlo. ¿Usted en casa también? Si la cámara me puede seguir. Biblia en celular, Biblia en celular, Biblia en papel, Biblia en papel, Biblia en celular, Biblia en papel, Biblia en celular, Biblia en celular. Acá no hay Biblia. Biblia en celular, acá Biblia en papel. Acá están buscando recién. Biblia en papel, Biblia en celular. Acá no hay Biblia. Acá está sacándola recién de la cartera, acá no hay Biblia. Biblia en papel, acá están compartiéndola, acá no hay Biblia. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 9.
Biblia en papel, Biblia en celular, en papel, Biblia en papel. Algunos no andan con Biblia, Biblia en papel, la van a ir a buscar. Acá están Biblia en papel, bien marcadas, Biblias bien marcadas, Biblia en celular, otro en redes sociales, Biblia en celular, Biblia en papel, Biblia en papel, Biblia en celular. Acá no andan con Biblia. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 9. ¿Qué nos está pasando como iglesia? Lo que nos está pasando es que nos hemos ido acostumbrando a lo cómodo, a lo fácil, a lo sencillo. Nadie iba al colegio si no llevaba sus materiales, sus cosas, su lápiz, sus cuadernos. Nadie llegaba al colegio si no el apoderado tenía que venir al otro día. Pero en la iglesia nos hemos dado la libertad de no traer la Biblia y de estar en la predicación viendo redes sociales o viendo otra cosa. Y todo se ha sumado a tener la Biblia ahora digital en el celular, porque es sencillo. Y hemos perdido el valor de andar con nuestras Biblias. Mientras al otro lado del mundo están suplicando, están rogando que alguien les envíe Biblias. Que alguien les traduzca la Biblia a su idioma. Mientras empresas editoriales de traducción bíblica se están sacrificando para poder invertir y reunir recursos para traducir la Biblia al idioma de aquel pueblo, de aquella tribu que no tiene la Biblia en su idioma. Y están tratando de ver cómo hacer para que lleven la Biblia a ese lugar recóndito. Y no estoy mintiendo, es así. Y nosotros acá, en este lado del planeta, donde tenemos Biblias por doquier, por todos lados, y encontrar una exposición de Biblia aquí al lado, nos damos el lujo de dejar la Biblia en la casa, porque andar con el celular me molesta menos, en menos peso. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Leyó Nehemías capítulo 8, versículo 9? Vamos al texto. Vuelvo acá arriba, hago esa reflexión, cierro el paréntesis. La Biblia en papel nunca podrá ser reemplazada por la Biblia digital, aunque yo la tenga y la tengo en todas las pantallas que tengo actualmente, pero la Biblia en papel siempre tendrá un valor distinto. No la abandone, vaya a buscarla a su casa, desempólvela, tráigala, échela a su cartera, a su vehículo, siempre será necesario. Pero no se trata solo de traerla, no se trata de tenerla en el brazo, sino que se trata ¿de qué? De leerla, de marcarla, subrayarla, destacar, impregnarse de las historias, de los relatos. Vamos, hermanos, si otros han hablado tan bonito de la Biblia y reconocen el significado que ésta tiene, es tiempo de que la iglesia, que se dice creer en Cristo y creer en la Biblia, de verdad sea congruente. Ojo con lo que digo, sea congruente, sea consecuente con la fe que declara tener. Hermanos, ¿qué pasó con Nehemías? Nehemías capítulo 8, versículo 9, capítulo 8, versículo 1 al 9. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, ¿quién era Esdras? Era un escriba, un hombre que tenía que ver con la escritura. El escriba que trajese el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el... ¿Qué hora sería el alba aquí en Chile? 6 de la mañana. Señor, leyó desde el alba hasta el mediodía. No son pocas horas. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban todos ellos, no los voy a nombrar, son varios nombres.
Verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, ¿qué respondió? Amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. El verso 7 dice que los levitas, Jesúa, Bani, Severías, Jamín, Acub, Sebetai, etcétera, etcétera, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento a su lugar. Verso 8, y dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían, ¿qué cosa que ponían? Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron, ¿qué cosa al pueblo? Día santo es al Señor nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuántos han llorado ante la palabra del Señor alguna vez? ¿Cuántos se han sentido conmovidos en sus entrañas ante la palabra del Señor? ¿Cuántas veces la palabra del Señor nos ha conmovido, nos ha tocado? Es que conmueve, toca entender la Escritura. Es que conmueve, toca relacionarme con ese pasaje que está allí, porque ese pasaje habla de mí, me muestra cómo soy y me dice dónde ha estado mi error y lo que tengo que hacer para cambiar. ¿Cuántas veces? Eso es el poder que tiene la Escritura. Porque detrás de la Escritura está la acción del Espíritu Santo. No lo entendemos, no lo percibimos, pero hay en la Escritura algo especial. Y saben, estos hermanos, más que estos hermanos, el pueblo hebreo que regresa del cautiverio, pasaron 10, 20, 30, 40, 50, 70 años sin tener contacto con la Escritura. Y saben que en medio de las ruinas encontraron el libro. Se lo hacen saber y el pueblo se reúne. Fue una gran asamblea para leer la Escritura después de tanto tiempo. Yo una vez me puse a pensar, ¿qué pasaría si ahora pesquisamos todas las Biblias y todas las aplicaciones de Biblia de los celulares y cero Biblia por ningún lugar? ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Saben? Eso se llama tradición oral, porque cuando no se tenía la Biblia y no se escribía todavía el Nuevo Testamento, y los discípulos habían visto a Jesús, habían compartido con Él, lo habían escuchado, no estaba escrito ni el Evangelio de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. ¿Cómo sabían lo que había pasado con Él? Transmisión oral. Se contaban, se compartían. ¿Saben, hermanos, qué bueno sería volver a la tradición oral, donde pudiésemos compartir todo lo que hemos retenido, todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos hemos grabado? Ellos se grabaron lo que dijo Jesús, ellos se grabaron lo que hizo y lo compartían, lo conversaban cuando se reunían, hasta que llegó el momento, es necesario que esto lo escribamos, lo tengamos descrito en un documento para compartirlo. Y así nace la Escritura. Hermanos, qué importante es ese contacto. Y la historia de Nehemías con Esdras, en este caso, es la historia de un pueblo que se conmueve ante la palabra del Señor. Hermanos, que nunca nos llegue a faltar la palabra como le faltó a este pueblo. Fueron arrancados por los babilonios. Destruyeron la ciudad, destruyeron las casas, destruyeron el templo, destruyeron todo. Sacaron el templo, sacaron todos los utensilios que se usaban para adorar en el templo. Saquearon la ciudad, la incendiaron, mataron a varios y se los llevaron deportados a Babilonia. La profecía decía que eran 70 años. Así que no estuvieron en su tierra por ese tiempo. Hasta que retornan, volvieron a su país. Como un extranjero que vuelve a su país. Como un extranjero que dice, puedo volver a mi país y reconstruir mi familia. Reconstruyeron su familia, reconstruyeron sus cosas y se encontraron con la palabra. El otro relato, hermanos, es el que aparece a continuación. Es el relato de Segundo de Reyes, capítulo 22. Es un poco más largo, pero lo vamos a resumir. Ya, Segundo de Reyes, capítulo 22 y versículo 23. Y este es el relato, hermanos, este es el relato del rey Josías. ¿Quién fue Josías? Él comenzó a reinar en Israel o en el reino de Judá
o en el reino del sur, digámoslo así, en el año 638 a.C. Esta historia es anterior a Nehemías, a la que acabamos de leer. ¿Me siguen? Esta historia es anterior, es primera, pero he querido invertirla porque me pareció interesante hacerlo así. Ya él fue sucesor de Amón, rey de Judá, y solo reinó 2 años y también hizo lo malo. Y Josías también vino a reinar después de que otro rey llamado Manasés, que reinó 55 años, también hizo lo malo. ¿A qué voy? Que Josías viene a asumir el reinado, se sienta como nuevo rey. ¿Y qué edad tenía Josías? ¿Qué edad tenía Josías? Lo repito porque eso me resulta interesante. ¿Qué edad tenía Josías cuando comenzó a reinar en Israel o en Judá? 8 años. 8 años. ¿Quién tiene un hijo de 8 años acá? ¿Alguien tiene un hijo o una hija de 8 años? Imagínate acá hay un hermano que dice que su hija tiene 8 años. Comenzó a reinar a la edad de 8 años, pero para atrás le habían antecedido reyes que hicieron lo malo. Y entre ellos está Manasés con 55 años que reinó, que hizo lo malo. Amón, solo 2 meses, también hizo lo malo. Así que asume el reinado teniendo toda esta historia para atrás de maldad de estos reyes que le antecedieron. Año 638 a.C., ya, y reinó finalmente Josías en Jerusalén. ¿Cuántos años? 31 años. A los 8 años y 31 años. Pero él llevó una reforma del país. Y en el país, cuando llevaba ya 18 años de su reinado, o en el año 18 de su reinado, algo cambió en él. Algo cambió en él que hizo unos cambios, una reforma que nadie lo habría podido hacer. O sea, si él tenía 8 años cuando empezó a reinar y a los 18 años hizo esta reforma, es decir, que él ya tenía 36 años. Tenía 36 años en el año 18 de su reinado. ¿Y saben lo que hizo él? Se apoderó de todos los objetos de culto de Baal, de la diosa Astarte y de todo el ejército del cielo. Los quemó y los arrojó a un torrente que era el torrente de Cedrón que quedaba al costado de Jerusalén. ¿Qué hizo? Los quemó, ya se desató una campaña de destrucción contra los sodomitas. Destruyeron los lugares altos, no solo en el territorio de Judá. ¿Qué hizo más? También en el territorio ocupado por las 10 tribus. En Betel, Josías exhumó las osamentas de los sacerdotes idólatras y las quemó sobre el altar, cumpliendo así una profecía que se había dado anteriormente. No dudó tampoco en dar muerte sobre los altares a los sacerdotes que sacrificaban sobre ellos. Después de purificar el país, ¿qué hizo Josías? Hizo celebrar una Pascua tan estrictamente observada como no se había visto desde la época de Samuel. Entonces la pregunta es, ¿por qué Josías hace todos estos cambios drásticos en el país? ¿Ya? ¿Por qué es que lo hace? Hermanos, esto lo encontramos justamente en 2 de Reyes capítulo 22, versículo 8. ¿Puede usted ahora buscar 2 de Reyes capítulo 22? Ahí solamente aparecen los capítulos, pero en el capítulo 22, versículo 8, capítulo 22, versículo 8, la pregunta es, ¿por qué llega a ser todo esto? ¿Por qué hace estos cambios drásticos? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Qué lo empujó? ¿Qué le pasó que hace cambios drásticos en el país? Limpió, quitó la contaminación idolátrica, quemó las imágenes que se habían construido a otros dioses, santificó la casa y más encima ordenó, vamos a celebrar la Pascua. ¿Se recuerdan que la Pascua se comenzó a celebrar dónde? Egipto. ¿Se recuerdan? La primera Pascua judía. Ahí en Egipto, cuando estaban esclavos, 420 años de esclavitud, y Dios les ordena celebrar la Pascua, sacrificar un cordero sin mancha, sin defecto, y con la sangre. ¿Qué tenían que hacer con la sangre? Las puertas de cada uno tenían que untarlas
en los postes el dintel, porque esa noche, ¿qué iba a pasar esa noche donde ninguno tenía que salir de su casa? ¿Qué iba a pasar mientras ellos estuviesen comiendo la Pascua, cenando? ¿Qué iba a pasar afuera? Pasaría el ángel de la muerte y entraría a todos los hogares donde no estuviera esta sangre en la puerta, en el poste y los dinteles, y se sacrificaría a todo primogénito, tanto de las personas como de los animales. Y esa Pascua significaba liberación. Significaba que al otro día serían liberados. ¿Por qué? Porque un inocente había muerto en lugar de ellos. ¿Quién era ese inocente? Un cordero sin mancha. ¿Y ese cordero a quién apuntaba en el futuro? A Jesucristo. Miren, hermanos, esa es la historia bíblica que se conecta una con otra. Y entonces eso hizo Josías, mandó a celebrar la Pascua porque hace muchos años que no se celebraba. ¿Saben que esto se parece a cristianos cuando dicen, uy, hace tantos años que no leo la Biblia, tanto tiempo que no me congrego, a todo este tiempo, como de empezar a hacer lo que antes hacía y que dejé de hacer? ¿Hay alguien acá que dejó de hacer algo que antes hacía y lo hacía tan bien? Parece que la historia de Josías es de aquel que nos inspira a recordar lo que hacíamos antes y que tenemos que volver a hacerlo para el Señor. Así que la pregunta es, ¿por qué hizo todo esto Josías? Está en el versículo 8 del capítulo 22. ¿Tiene su Biblia? No todos con su Biblia. Dice, el sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán, he encontrado, ¿qué cosa? El libro de la ley en el templo del Señor. ¿Por qué? Porque había sido abandonado. Si los reyes anteriores habían hecho lo malo, se habían construido otros ídolos. Y el libro de la ley, hermanos, como si fuera esta Biblia, había sido botada por allí en un rincón. Y allí había sido quedada abandonada, debajo tal vez de seguro de varios escombros. Era la Torá, era la ley. Ya esa había sido abandonada, tirada allí, que no eran libros, sino que eran rollos. Y allí había quedado arrumbada, botada. Y dicen que lo encontraron ya en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y después de leerlo, versículo 9, fue y le informó al rey. Los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. Verso 10, el cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Verso 11, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Se rasgó las vestiduras, que era una señal de remordimiento, de arrepentimiento, de pesar profundo, una forma hebrea de demostrar estoy arrepentido, me duele en el alma. Rasgó las vestiduras y mandó a preguntar, que preguntaran a Dios qué tenía que hacer. Y había una profetisa, le fueron a preguntar y la profetisa dijo, díganle al hombre que está preguntando qué debe hacer, que mientras él viva, Josías, mientras él viva, no va a haber la calamidad que se viene sobre este país. Él va a ser muerto, va a ser sepultado con sus padres, pero el castigo se viene. Así que luego que recibió este mensaje, Josías hizo todo lo que ya les mencioné. Limpió la tierra, botó las imágenes, quemó todo, ordenó la casa del Señor y se volvió a celebrar la Pascua para el Señor. Y lo hizo porque tuvo un encuentro con la Escritura. Porque alguien encontró la Biblia botada o la Escritura botada en el templo y alguien se la leyó. Y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando se lee la palabra. Por lo tanto, hermanos, quiero entonces compartir algunas conclusiones. Primero, una sólida vida espiritual está estrechamente relacionada con un constante contacto con la palabra y su lectura. O sea, se es firme espiritualmente, se está bien espiritualmente, se está claro espiritualmente si yo estoy en contacto con la palabra del Señor. ¿Cuántos han leído la palabra del Señor, la Biblia, esta semana? No levante su mano.
¿Cuántos han estado leyendo la Escritura esta semana? ¿Cuántos tienen un orden en la lectura de la palabra y no una cosa esporádica? Pero hermanos, una sólida vida espiritual está estrechamente relacionada, estrechamente con un constante contacto con la palabra y su lectura. ¿Qué dice el Salmo número 1, versículo 1 al 3? ¿Leámoslo de memoria? Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, amén, todo lo que hace prosperará. Hermanos, esa es la bendición del hombre y la mujer que en vez de andar haciendo lo que no tiene que hacer, se decide y se determina a meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Y ese hombre, esa mujer que lo hace, se le compara a un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja jamás cae y todo lo que hace prosperará. No me vengan a hablar de teología de la prosperidad. No me vengan a meter esa suciedad dentro de la iglesia. Lea la Biblia. Haga que la Biblia se encarne en uno y todo lo que hace prosperará. Allí verá la prosperidad. Así que no se ponga a pedir, prospérame Señor, dame prosperidad, porque el cristiano es un hombre próspero. Si no lee la Biblia, eso es mentira. Lea la Biblia, empápese de ella, vístase de ella y ahí está entonces la prosperidad. Entonces no se puede divorciar esto. No pidamos, Señor, hazme firme en ti si no estoy leyendo la Biblia. La Biblia me va a traer por sí crecimiento y solidez espiritual. Segundo, otro principio, otro pensamiento para ya ir cerrando. ¿Se acuerdan que se los compartí la vez anterior? Lo vuelvo a colocar delante de ustedes. Quien lea la Biblia vivirá. Claro que vivirá menos. Menos engañado, menos reprimido y menos inseguro. Es así. Así que la Biblia es un importante remedio contra estos males con los que se lucha hoy día y actualmente. Vivirá con menos ansiedad, siendo la ansiedad una de las problemáticas de hoy. Así que la Biblia viene a ayudarnos con estas cosas. La Biblia es luz y lámpara en nuestro camino. Justamente, hermanos queridos, y otra reflexión. Si no conozco las Escrituras, tampoco conozco a Cristo. Miren la relación que existe. No puedo decir que conozco a Cristo si no conozco la Biblia. ¿Por qué? Porque la Escritura habla de Cristo. La Escritura habla de Cristo. En Juan capítulo 5, verso 39, ¿qué es lo que nos dice? Ustedes escudriñan las Escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En la versión NBI dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mi favor o en mi favor. La Biblia habla de Cristo. Si quiero conocer a Cristo, tengo que leer la Biblia. Si no, voy a inventar cosas acerca de Cristo. Voy a asegurar cosas que escuché por ahí, pero si no las veo en la Biblia y no las comprueba. Recuerden que cuando Pablo predicaba se encontró con unas personas que vivían en Berea. ¿Qué hacían los de Berea? En el libro de los Hechos se nos cuentan que los hombres de Berea, los creyentes en Berea, cuando vieron a Pablo que llegaba y les predicaba, ¿qué hacían ellos? Abrían las Escrituras para ver si las cosas eran así. Así que hermanos, si quiero conocer a Cristo, tengo que leer la Biblia. La Biblia me habla de Cristo y Cristo mismo lo dijo. Usted está en lo cierto, se escudriñan las Escrituras porque las Escrituras hablan de mí. No le preguntemos a otros. En la Escritura está Cristo. En la Escritura aparece Cristo revelado, incluso desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, llegando al Nuevo Testamento, aparece Cristo. Si Cristo no aparece cuando recién nace en Belén, Cristo está desde el Antiguo Testamento siendo comunicado, siendo anunciado y luego se encarna y nace en Belén, pero ya venía hablándose de él. La Biblia es un libro que mantiene una unidad magistral de principio a fin y desarrolla un solo tema. ¿Cuál es el tema de la Biblia completa? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se ha considerado ese versículo como el centro de la Biblia, como el versículo que resume el tema central de la Biblia. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Que el hombre y la mujer se reconcilien con Dios. ¿Hay alguien que no está reconciliado con Dios aquí? ¿Alguien que no ha tenido un encuentro personal con el Señor? La Biblia habla de eso y Jesucristo es el camino. No hay otro nombre dado en los cielos a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Hermanos, y finalmente, la palabra del Señor, ¿qué cosa es? Digámoslo así, es un efectivo antídoto contra la desesperanza y la falta de fe. La palabra del Señor se transforma en un remedio, en una medicina efectiva, en un antídoto efectivo en contra de la desesperanza y la falta de fe. Bien lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Como dice, así que la fe es por el oír y el oír, ¿por qué? La palabra de Dios. Señor, dame fe. Y ya veo al Señor pasándonos la Biblia. Ahí está, como aquel que pregunta, Señor, muéstrame tu voluntad. Y ya veo al Señor pasándome la Biblia. Hermanos, no hay atajos. Nosotros queremos atajos, queremos cosas rápidas, pero ya están dados los caminos, ya están dados. Ahí está en la palabra. Falta que nosotros rompamos la pereza y que la excusa clásica de estar tan ocupados, tener tanto sueño, tener tanto que hacer, que no leo la Biblia. Pero ahí está, en la palabra del Señor está la respuesta que el Señor ha dado al hombre y entonces a la mujer. Hermanos queridos, la palabra del Señor nos permite esto, que podamos ver vidas tocadas y transformadas. Por lo tanto, ¿qué quiere el Señor con nosotros? Tenemos que ser serios y responsables ante la palabra del Señor. ¿Cuántos serios y responsables hay acá? Serios y responsables con la palabra del Señor. ¿Cuántos necesitan tomar esto en serio de verdad ya? Y planteárselo como tan necesario como el alimento cada mañana en mi casa. Como esa dieta que necesito cada mañana. Porque nadie puede entregar lo que no tiene. No puedo predicarle, hablarle, ayudar, acompañar, sostener los brazos de otro si yo no tengo. Nadie puede entregar lo que no tiene. Para poder compartir, para poder entregar, para poder dar, para que alguien que venga pueda encontrar en mí algo que compartirle, tengo yo primero que haber recibido. Porque todo lo que estoy compartiendo acá, primero el Señor me lo entregó, me lo dio, me trató y me humilló y me dijo para poder estar acá. Hermano, así es que esto funciona. Así que, ¿qué tienes que entregar? ¿Qué palabra del Señor tienes en tu vida para entregar? Cristo entregó, hermanos, su vida en la cruz y resucitó para que tengamos vida eterna. Y este gran mensaje, esta gran historia de Dios, como se ha llamado muchas veces, esta es la historia de Dios relatada en las Escrituras, es el mensaje de que Cristo vino al mundo, murió, resucitó para darnos vida a todo aquel que cree. Hay alguien acá, primero, que debe tomar un compromiso serio para empezar a leer la Biblia y estudiarla. ¿Hay alguien acá que quiera tomar ese compromiso hoy día? ¿Hay alguien acá que quiera decirle a Cristo, Señor, te necesito en mi vida? Quiero reconciliarme contigo. Tú fuiste quien murió en la cruz. Quiero estar en comunión contigo. ¿Hay alguien acá? Vamos a orar. Vamos a orar. Y ahí en tu puesto, si quieres tomar una decisión, te invito a que lo hagas. Toma una decisión, un compromiso. Y usted que está en su casa, en su hogar, ¿por qué no cierra sus ojos conmigo? Y ahí en su hogar, en su living, en su sofá o en su cama, donde usted está, en su casa, también me acompañe en esta oración, porque son tiempos peligrosos y la iglesia ha bajado los brazos. Muchos han bajado los brazos. Muchos se han quedado mirando para que otros hagan el trabajo. Muchos se han quedado en sus trabajos, ocupaciones, enfermedades, tantas otras cosas que le han quitado valor a lo que de verdad importa. Comunión contigo, encuentro con tu palabra, encuentro con Cristo para encontrar salvación. Padre amado, gracias. Esta hora te damos. Gracias, Señor.
Y solo, Padre, miramos a Esdras y a Josías. Solo los vimos a ellos, pero no entramos a tantos otros relatos en los años de la iglesia que nacía, en el ministerio de Jesús. El tiempo no nos alcanzaría para tratar de tomar conciencia de cuánto necesito y necesitamos volvernos a la palabra. Volvernos a la palabra para que nuestra vida espiritual ya no sea la misma, tan frágil, tan sensible, tan delicada, tan inmadura. De verdad, bien decía el escritor de la carta a los Hebreos, ustedes debiesen necesitar alimento sólido a estas alturas y siguen necesitando la leche. Señor, tal vez sí, es necesario volver a empezar a tomar la leche para ir avanzando y ya hacer necesario el alimento sólido. Padre, venimos delante de ti para tomar un compromiso con tu palabra. Y no solo porque sea el último día del mes de la Biblia, sino porque tu palabra la necesitamos todos los días en nuestra mesa, en nuestra vida, con nosotros. Señor, ayúdanos a tomar ese compromiso si nos hemos relajado, si hemos dado prioridad a otras cosas, si otras cosas están primero y pueden pasar días sin tener esa lectura seria, responsable, dedicada, reflexiva. Señor, ¿por qué tantos pecan? Tantos se apartan. ¿Por qué hay tantos que caen? ¿Por qué hay tantos que no crecen? ¿Por qué hay tantos que hay que levantar, empujar, animar? ¿Por qué, Señor? ¿Será que tu palabra ha perdido relevancia? ¿Será que tu palabra, como en ese templo, estaba arrumbada, botada por allí? ¿Será que así también? ¿Cuántos tienen su Biblia en casa y no la han traído hoy día? Señor, perdónanos. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Ahora te pedimos que nos ayudes a tomar un compromiso. ¿Cuántos están tomando un compromiso en sus puestos? No levantes tu mano. Esto es con el Señor. Toma este compromiso. Estamos para ayudarte, para orientarte, para decirte cómo leer la Biblia, por dónde partir. Estamos para ayudarte. Toma tú ese compromiso y nosotros te vamos a ayudar. Si hay alguien acá y alguien se la leyó, y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando